Lo que estás a punto de presenciar no es solo política. Es una lección magistral de dignidad bajo presión. En una sala de conferencias llena en Abuya, el líder más poderoso de Nigeria pensó que podía humillar a un joven presidente africano, en vivo por televisión. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todo el continente y envió ondas de choque por todo el mundo. La respuesta de Ibrahim Traoré no fueron solo palabras. Fue un momento que redefinió lo que significa liderazgo en la África moderna. Las cámaras capturaron todo, y en cuestión de horas, millones estaban viendo cómo se desplegaba una revolución silenciosa en tiempo real. Esta es la historia de cómo la arrogancia de un hombre se encontró con la inquebrantable verdad de otro, y por qué el mundo no dejó de hablar sobre lo que sucedió después. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los pisos de mármol del Centro Internacional de Conferencias en Abuya, Nigeria. Sin embargo, hoy sería diferente. Aunque nadie en esa gran sala pudo predecir cuán diferente sería. Los pancartas colgando del techo proclamaban unidad a través de la prosperidad, un renacimiento africano. Pero bajo esas palabras grandiosas, viejas rivalidades y nuevas tensiones hervían como agua a punto de hervir. El presidente Adeta Kumbo de Nigeria se encontraba en el podio central, ajustando su ag con una autoridad entrenada. A sus 67 años, había gobernado Nigeria durante más de 2 décadas, soportando golpes de Estado, crisis económicas y sanciones internacionales con la astucia política que lo hacía temido y respetado en toda África Occidental. Su risa era legendaria, fuerte, teatral, y a menudo se utilizaba como un arma contra aquellos que se atrevían a desafiar su visión del liderazgo continental. La sala zumbaba con el caos controlado de la diplomacia internacional. Delegados de 23 naciones africanas llenaban las sillas ornamentadas. Sus conversaciones, creando una sinfonía multilingüe de francés, inglés, árabe y docenas de lenguas locales. Equipos de televisión de CNN Internacional, BBC África, France 24 y Al Jazeera posicionaban sus cámaras para una cobertura óptima, mientras los equipos de redes sociales se preparaban para transmitir en vivo cada momento a las audiencias, hambrientas de drama político africano. Luego entró Ibrahim Traoré. A sus 34 años, el presidente de Burkina Faso destacó notablemente en un mar de estadistas canosos y políticos de carrera. No lo seguía un séquito elaborado, solo 2 oficiales de seguridad modestos que mantenían una distancia respetuosa. Su simple traje marrón estaba impecablemente confeccionado pero deliberadamente discreto, en un marcado contraste con los atuendos de diseñador y las prendas reales tradicionales que llevaban sus contemporáneos. Lo más sorprendente fue que no llevaba notas, ni maletín, ni tabletas, solo a él mismo y los pensamientos que ocupaban su mente. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿Es realmente él?, murmuró el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana a su asistente. Parece más joven en persona, observó una periodista de Sudáfrica, escribiendo frenéticamente notas en su teléfono. Mi hijo es mayor que este hombre, se rió el anciano presidente de Chad, aunque su tono transmitía más curiosidad que burla. Traoré parecía ajeno a la atención, o quizás simplemente indiferente a ella. Encontró su asiento asignado en la tercera fila, no entre los VIPs de primera fila reservados para Nigeria, Sudáfrica, Egipto y Kenia, sino en lo que el protocolo diplomático consideraba la sección de los líderes emergentes. Si el lugar le molestaba. Su expresión no lo reveló. Se sentó con la postura de alguien completamente cómodo consigo mismo, las manos cruzadas y los ojos fijos en el escenario. El programa comenzó con la habitual pompa. Un coro infantil cantó el himno de la Unión Africana en suajili, cuyas voces resonaron hermosamente a través del diseño acústico de la sala. Líderes religiosos ofrecieron oraciones en múltiples religiones, cada bendición cuidadosamente cronometrada para evitar ofender a cualquier grupo en particular. Los ministros de Economía presentaron diapositivas de PowerPoint llenas de proyecciones optimistas sobre asociaciones comerciales y desarrollo de infraestructuras. Pero todos sabían que el verdadero drama comenzaría cuando el presidente Adeta Kumbo tomara el micrófono para su discurso principal. Adeta Kumbo comenzó, su voz llevando la cadencia entrenada de alguien que había pronunciado miles de discursos. Hoy nos reunimos no como naciones separadas, sino como una sola familia africana unida en nuestra búsqueda de la prosperidad, la estabilidad y el progreso.
Las primeras líneas fueron un discurso diplomático estándar, el tipo de retórica que sonaba profunda pero que no comprometía nada específico. Los delegados asintieron educadamente mientras revisaban sus teléfonos o repasaban sus propias notas de discurso. Las cámaras grababan todo de manera diligente, aunque los productores sabían que esos primeros minutos probablemente serían editados a breves fragmentos de sonido. Adetokunbo se fue adentrando más en su tema, su voz ganando fuerza y un toque teatral. Habló sobre el papel de Nigeria como el gigante de África, refiriéndose a la enorme población del país, su riqueza petrolera y su influencia regional. Elogió a los líderes mayores por su sabiduría nacida de la experiencia y despidió, sutilmente, lo que él denominó la gobernanza impulsiva de los políticos más jóvenes. El liderazgo, declaró, haciendo una pausa para el efecto, no es un pasatiempo para los jóvenes inquietos. Es una responsabilidad sagrada que requiere décadas de preparación, años de aprendizaje paciente y el tipo de memoria institucional que solo llega con el tiempo. La primera mirada directa hacia Traoré ocurrió durante esta sección, aunque parecía lo suficientemente casual como para que los televidentes pudieran haberla pasado por alto. Sin embargo, todos en la sala comprendieron la implicación. La expresión de Traoré no cambió. Continuó escuchando con la misma atención enfocada que había mantenido desde su llegada, tomando ocasionalmente un sorbo de agua de su vaso junto a su silla. Cuando Adetokunbo pasó a la sección económica de su discurso, discutiendo los ambiciosos planes de Nigeria para la integración comercial continental, su confianza creció visiblemente. Los aplausos llegaron a intervalos regulares, no entusiastas, pero respetuosos y sostenidos. Varios delegados sonrieron y asintieron, particularmente aquellos cuyos países mantenían fuertes lazos económicos con Nigeria. Pero entonces algo cambió en la actitud de Adetokunbo. Tal vez fue la ligera inquietud que percibió en la audiencia, o tal vez el conocimiento de que su discurso estaba siendo transmitido en vivo a millones de africanos que se habían vuelto cada vez más escépticos de las grandes promesas de sus líderes. Sea cual sea el desencadenante, comenzó a improvisar, apartándose de sus comentarios preparados para adentrarse en un territorio más peligroso. «Sabéis, mis amigos», dijo, su tono volviéndose más conversacional, más personal. «A veces miro las noticias y veo a estos jóvenes líderes haciendo grandes proclamaciones sobre revolución y cambio, y me pregunto a mí mismo». Hizo una pausa, riendo. Pienso, ¿dónde estabais cuando estábamos construyendo estas instituciones? ¿Dónde estabais cuando estábamos negociando los difíciles compromisos que crearon la estabilidad que ahora disfrutáis? La risa que siguió fue dispersa e incierta. Algunos delegados realmente encontraron el comentario gracioso, mientras que otros percibieron el cambio hacia un territorio más controvertido. Adetokunbo, animado por la respuesta, continuó. El liderazgo no es una campaña en redes sociales, mis jóvenes colegas. No se trata de videos virales ni de consignas revolucionarias. Requiere la paciencia para trabajar dentro de los sistemas, la sabiduría para entender la complejidad y sí. Otra pausa, otra sonrisa ensayada. La madurez que solo llega con la edad y la experiencia. Esta vez, los camarógrafos ajustaron instintivamente sus ángulos para capturar tanto a Adetokunbo en el podio como a Traoré en la audiencia. El potencial de la pantalla dividida era demasiado bueno para ignorarlo, y los productores en las salas de redacción de todo el continente contuvieron la respiración. Sintiendo que algo significativo podría estar a punto de ocurrir, Traoré permaneció inmóvil. Sus manos seguían cruzadas, su postura inalterada. Si las palabras de Adetokunbo le afectaban, no mostró ninguna reacción visible. Pero el presidente Adetokunbo recién comenzaba. «Veo a algunos de ustedes, jóvenes presidentes, aquí hoy», continuó, su voz adquiriendo un tono más directo. «Y me pregunto sinceramente, ¿entienden el peso de las responsabilidades que han heredado? ¿Comprenden la naturaleza delicada de las instituciones que ahora controlan?» La sala se fue quedando más tranquila. Las conversaciones cesaron. Incluso los delegados más distraídos comenzaron a prestar atención, percibiendo que estaban presenciando algo de lo que se hablaría mucho después de que terminara la cumbre. Adetokunbo giró ligeramente, haciendo que su objetivo fuera inconfundible. Sus ojos se clavaron en Ibrahim Traoré con una precisión teatral. «Tomemos a nuestro joven amigo de Burkina Faso», dijo, su tono ahora rebosante de condescendencia.
Capitán Traoré, o debería decir Presidente Traoré. Las comillas aéreas fueron sutiles pero inconfundibles, entregadas con el tipo de gesto despectivo que los políticos perfeccionan a lo largo de décadas de discursos públicos. El cambio en la atmósfera de la sala fue inmediato y eléctrico. Las conversaciones se detuvieron en seco. Los teléfonos se bajaron. Cada persona en esa sala entendió que estaban presenciando un enfrentamiento público directo entre dos jefes de Estado, transmitido en vivo a millones de espectadores. «Díganme, capitán», continuó Adetacumbo, su voz resonando por la sala de repente silenciosa. «¿Cómo se prepara uno para el liderazgo presidencial? ¿Es a través de golpes de Estado militares? ¿A través de manifiestos revolucionarios o, tal vez a través de publicaciones en Instagram sobre soberanía e independencia?» La risa que siguió fue diferente ahora, nerviosa, incómoda, pero aún presente. Algunos delegados parecían genuinamente divertidos por lo que percibían como un teatro político, mientras que otros reconocían las serias implicaciones diplomáticas de tal ataque público. La respuesta de Traoré fue sutil, pero reveladora. Por primera vez desde que entró en la sala, se movió ligeramente en su silla. No defensivamente, sino con un ajuste físico que sugería a un hombre preparándose para responder. Sus ojos no se apartaron de Adetacumbo, pero su expresión permaneció completamente neutral. «Esta pregunta no la hago para avergonzar a nuestro joven colega», dijo Adetacumbo, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. «Sino porque el pueblo de África merece entender qué califica a alguien para liderar una nación. ¿Es la pasión? ¿Son las buenas intenciones? ¿O es el tipo de profundo conocimiento institucional que solo llega a través de años de servicio paciente dentro de los sistemas establecidos?» Se inclinó hacia el micrófono, su voz bajando a un registro más íntimo que de alguna manera hizo que sus palabras fueran aún más mordaces. «¿Cuánto me pregunto? ¿Cuánto tiempo espera el capitán Traoré seguir en el poder antes de que su gente se dé cuenta de que necesitan un liderazgo real? Un liderazgo que entienda la complejidad de la gobernanza, la necesidad del compromiso, el arte de trabajar dentro de los marcos internacionales en lugar de simplemente criticarlos desde afuera». La pregunta quedó flotando en el aire como una presencia física. Los camarógrafos acercaron sus lentes al rostro de Traoré, buscando cualquier grieta en su compostura. Los encargados de las redes sociales en las salas de redacción de Todo el Mundo se prepararon para enviar notificaciones sobre la historia en desarrollo. En la sección de prensa, los periodistas escribían frenéticamente actualizaciones, sabiendo que estaban presenciando un tipo de drama diplomático que podría definir carreras. Pero Ibrahim Traoré simplemente se levantó. El movimiento fue tan calmado, tan deliberado, que tardó varios segundos en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No había ira en su postura, ni agitación visible. Simplemente se levantó de su silla con la misma autoridad tranquila que había mostrado al entrar en la sala. Se ajustó la chaqueta con un gesto mínimo y comenzó a caminar hacia el frente, de la sala. «Creo», dijo, su voz resonando claramente sin amplificación, «que el presidente Adetacumbo me ha hecho una pregunta directa. Sería irrespetuoso no dar una respuesta directa». La sala estalló en susurros y miradas cambiantes. Esto no formaba parte del programa. No había protocolo para lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, nadie se movió para detenerlo, quizás intuyendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. Sabían que estaban presenciando algo que trascendía los procedimientos diplomáticos normales. Adetacumbo, sorprendido por la respuesta de Traoré, dio un paso atrás del podio con lo que probablemente intentó ser un gesto magnánimo. «Por supuesto, mi joven colega, por favor, comparta sus pensamientos con nosotros». Pero, cuando Traoré se acercó al micrófono, algo en su postura sugirió que lo que estaba a punto de suceder sería mucho más que una simple respuesta a las provocaciones de Adetacumbo. Llegó al podio y ajustó la altura del micrófono con un solo movimiento eficiente. Luego miró a los delegados reunidos, su mirada recorriendo la sala con la confianza medida que proviene de la certeza absoluta sobre lo que está a punto de decir. «Gracias, presidente Adetacumbo, por sus preguntas», comenzó Traoré, su voz clara y firme. «Pregunta usted sobre mis calificaciones para el liderazgo. Cuestiona si la edad y la experiencia son requisitos previos para entender las necesidades de nuestro pueblo. Son preguntas justas y merecen respuestas sinceras». Hizo una pausa, no para un efecto dramático,
sino con el ritmo natural de alguien que organiza pensamientos complejos para expresarlos de manera coherente. Pero antes de responder a sus preguntas, me gustaría hacer una de las mías. Sus ojos encontraron a Adetokunbo en la audiencia. Cuando habla de experiencia, ¿de qué experiencia estamos hablando? Cuando habla de conocimiento institucional, ¿qué instituciones estamos preservando? Y cuando habla de la complejidad de la gobernanza, me pregunto, ¿complejo para quién? El cambio de tono fue sutil, pero inconfundible. Traoré no se estaba defendiendo. Estaba redirigiendo toda la conversación. Sugiere que el liderazgo requiere décadas de preparación, años de aprendizaje paciente dentro de sistemas establecidos, pero yo argumentaría que algunos sistemas no valen la pena ser preservados. Algunas instituciones nunca fueron diseñadas para servir a nuestro pueblo en primer lugar. Y algunas formas de experiencia, particularmente la experiencia de aceptar la injusticia como algo inevitable, pueden en realidad descalificar a uno para un liderazgo efectivo en el siglo XXI. Comenzaron a extenderse murmullos a través de la audiencia. Esta no era la respuesta defensiva que todos esperaban. Traoré estaba tomando la ofensiva y su objetivo se expandía más allá de Adetokunbo para abarcar cuestiones fundamentales sobre la gobernanza africana en sí misma. El presidente Adetokunbo pregunta cuánto tiempo espero permanecer en el poder, continuó Traoré, su voz ganando fuerza. Pero yo haría una pregunta diferente. ¿Cuánto tiempo debería permanecer en el poder cualquier líder si su pueblo sigue sufriendo? ¿Cuántas décadas de experiencia se requieren antes de que un presidente note que sus ciudadanos están muriendo por enfermedades prevenibles, huyendo de su patria en busca de oportunidades básicas, o perdiendo la fe en el propio concepto de gobernanza? La sala estaba completamente en silencio ahora. Incluso los equipos de cámaras habían detenido sus sutiles movimientos, reconociendo que estaban grabando algo que se analizaría y discutiría durante años. Se burla del liderazgo militar, presidente Adetokunbo, continuó Traoré. Sugiere que los soldados no pueden entender la complejidad de la gobernanza civil. Pero me gustaría recordarle que cada movimiento de liberación en la historia de África fue liderado por personas que entendieron que, a veces, no siempre, pero a veces, los sistemas existentes deben ser completamente desmantelados antes de que puedan construirse otros nuevos. El tono de Traoré se mantenía conversacional, casi profesoral, pero sus palabras llevaban el peso de una convicción absoluta. Cuando Patrice Lumumba desafió la explotación colonial en el Congo, sus críticos dijeron que era demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado radical para entender la complejidad de las relaciones internacionales. Cuando Thomas Sankara transformó Burkina Faso en los años 80, los líderes establecidos de toda África criticaron sus métodos como ingenuos e insostenibles. Cuando Nelson Mandela eligió la resistencia armada contra el apartheid, algunas voces moderadas sugirieron que no entendía la naturaleza sofisticada de la negociación política. Hizo una pausa, permitiendo que los paralelismos históricos se asentaran en las mentes de sus oyentes. La historia ha juzgado a estos hombres no por su edad o su adherencia a los protocolos establecidos, sino por su compromiso con la justicia y su disposición a sacrificarse. Ahora, Traoré dirigió su atención directamente a las cámaras, hablando no solo a los delegados en la sala, sino a los millones de africanos que estaban viendo la transmisión en vivo. El presidente Adetokunbo pregunta por mis calificaciones, dijo con voz firme. Permítanme ser específico. Estoy calificado para liderar, porque he enterrado niños asesinados por el terrorismo, mientras su gobierno debatía sobre las asignaciones presupuestarias. Estoy calificado porque he dormido en aldeas sin electricidad, mientras los presidentes sentados vivían en palacios con generadores. Estoy calificado porque he escuchado a madres explicar por qué prefieren arriesgar sus vidas cruzando el Mediterráneo antes que quedarse en su tierra natal. Su voz se intensificó ligeramente, aunque nunca la elevó al nivel de gritar. Estoy calificado porque entiendo que el liderazgo no se trata de mantener relaciones cómodas con socios internacionales que se benefician de la pobreza africana. No se trata de preservar sistemas que fueron diseñados para extraer riqueza de nuestro continente. Y ciertamente, no se trata de usar la edad y la experiencia como escudos contra la rendición de cuentas. El impacto de estas palabras fue inmediato y visible. Varios delegados se movieron incómodamente en sus asientos. Otros se inclinaron hacia adelante, claramente interesados por la contundencia del desafío de Traoré. En la sección de prensa, los periodistas escribían frenéticamente.
sabiendo que estaban presenciando el tipo de momento político que define carreras y cambia narrativas. Pero Traoré no había terminado. Habla de conocimiento institucional, presidente Adetokunbo, pero ¿de qué instituciones estamos hablando? ¿Del Banco Mundial, que ha mantenido a África endeudada durante décadas? ¿Del Fondo Monetario Internacional, que exige medidas de austeridad que afectan principalmente a nuestros ciudadanos más pobres? ¿Del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no incluye miembros permanentes africanos a pesar del tamaño y la población de nuestro continente? Miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con delegados de varios países. ¿O acaso deberíamos discutir las instituciones regionales? La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que ha hecho poco para prevenir las guerras que han desplazado a millones de nuestros ciudadanos. La Unión Africana, que emite hermosos comunicados sobre la unidad, mientras las naciones, miembros continúan políticas que nos dividen. La zona del Franco CFA, que esencialmente permite a las antiguas potencias coloniales controlar la política monetaria de las naciones africanas soberanas. Las preguntas eran retóricas, pero sus implicaciones eran profundas. Traoré estaba desafiando sistemáticamente no solo la autoridad de Adetokunbo, sino todo el marco de la gobernanza africana contemporánea. Estas son las instituciones que usted me pide que respete, dentro de las cuales trabaje, que preserve a través de compromisos pacientes y cortesía diplomática. Pero yo les preguntaría, ¿qué han logrado estas instituciones para el ciudadano africano promedio? ¿Qué prosperidad han entregado? ¿Qué estabilidad han creado? ¿Qué dignidad han restaurado? Ahora su tono cambió nuevamente, volviéndose más personal, más directo. Presidente Adetokunbo, usted gobierna Nigeria, una nación bendecida con una enorme riqueza petrolera, una población masiva y recursos humanos increíbles. Bajo su liderazgo, Nigeria se ha convertido en la capital de la pobreza del mundo, con más ciudadanos viviendo en pobreza extrema que cualquier otra nación en la Tierra. Su país importa más del 80% de sus bienes básicos, a pesar de tener el potencial agrícola para alimentar a la mitad de África. Los jóvenes nigerianos arriesgan sus vidas cruzando el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo, porque no ven un futuro en la tierra de su nacimiento. El silencio en la sala era ahora profundo e incómodo. Traoré estaba presentando hechos, que todos conocían, pero que rara vez se decían en voz alta en los círculos diplomáticos. Entonces, cuando usted pregunta por mis calificaciones, yo le preguntaría por las suyas. ¿Qué califica a un líder que ha supervisado 2 décadas de pobreza creciente, inseguridad creciente y respeto internacional declinante? ¿Qué conocimiento institucional justifica la continuación de políticas que han fracasado tan estrepitosamente? ¿Qué experiencia es valiosa si consiste principalmente en aprender a mantener el poder mientras, ignorando la responsabilidad? El rostro de Adetokunbo cambió drásticamente durante esta sección de la respuesta de Traoré. La sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por una expresión de labios apretados que sugería una ira apenas contenida. Se inclinó hacia adelante en su silla, claramente preparándose para responder, pero Traoré continuó hablando. Pero, permítame abordar sus preguntas específicas sobre el liderazgo militar, ya que parece estar particularmente preocupado por mi formación como soldado. El tono de Traoré se volvió más reflexivo, menos confrontativo. Sí, soy oficial militar. Tomé el poder a través de un golpe de Estado. No gané una elección, no heredé el liderazgo a través de una sucesión tradicional. No ascendí a través de las filas de un partido político establecido. Según los estándares convencionales, soy exactamente el tipo de líder que instituciones como la Unión Africana deberían desalentar. Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Pero les preguntaría, a los delegados en esta sala y a los ciudadanos que están viendo esta transmisión, ¿cuál es la diferencia entre un golpe militar que destituye a un gobierno civil corrupto y una elección que permite que ese mismo gobierno permanezca en el poder indefinidamente? ¿Cuál es la distinción moral entre apoderarse del poder por la fuerza y mantenerlo mediante manipulación, represión electoral y enmiendas constitucionales diseñadas para eliminar los límites de mandato? La pregunta golpeó el corazón de 1907. La política africana contemporánea, donde muchos gobiernos civiles habían demostrado ser tan autoritarios y corruptos como los regímenes militares que habían reemplazado.
En Burkina Faso, dimos un golpe no porque amáramos el poder, sino porque el gobierno anterior había perdido cualquier conexión con el pueblo al que decía servir. Los ciudadanos morían a causa de los ataques terroristas, mientras su presidente se concentraba en mantener relaciones con socios internacionales que veían a Burkina Faso principalmente como una fuente de oro y uranio. Los jóvenes estaban desempleados, mientras las empresas extranjeras extraían miles de millones de dólares en recursos naturales con beneficios mínimos para las comunidades locales. La voz de Traoré adquirió una cualidad más apasionada, aunque nunca perdió el control de su tono. Tomamos el poder porque alguien tenía que asumir la responsabilidad. Alguien tenía que reconocer que el sistema existente no funcionaba, que el compromiso paciente había fracasado, que la cortesía diplomática se había convertido en una excusa para aceptar la injusticia. Miró directamente a Adetokunbo nuevamente. Usted pregunta cuánto tiempo espero permanecer en el poder, pero hace la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cuánto tiempo tomará construir instituciones que realmente sirvan a nuestro pueblo? ¿Cuánto tiempo tomará crear una economía que beneficie a los africanos en lugar de a los inversores extranjeros? ¿Cuánto tiempo tomará restaurar la dignidad que nuestro pueblo merece? Ahora, la atención de Traoré se dirigió nuevamente al público en general, tanto en la sala como a aquellos que veían la transmisión. Si toma 5 años, gobernaré durante 5 años. Si toma 10 años, gobernaré durante 10 años. Pero, a diferencia de los líderes que se aferran al poder durante décadas mientras sus países declinan, yo no estoy interesado en un gobierno permanente. Estoy interesado en un cambio permanente. Los aplausos que siguieron fueron dispersos e inciertos, con algunos delegados claramente conmovidos por las palabras de Traoré, mientras que otros permanecieron escépticos o hostiles. Pero la energía en la sala había cambiado drásticamente. Esto ya no era una cumbre diplomática rutinaria. Se había convertido en un debate fundamental sobre el futuro del liderazgo africano. Sin embargo, Traoré no había terminado. El presidente Adetokunbo habla de la complejidad, de la necesidad de un entendimiento sofisticado de las relaciones internacionales, pero yo argumentaría que nuestros problemas no son tan complejos como nuestros líderes pretenden. Las soluciones suelen ser bastante simples. Simplemente nos falta la voluntad política para implementarlas. Comenzó a enumerar puntos con los dedos. Elimine el franco CFA y cree una política monetaria verdaderamente soberana. Negocie contratos de extracción de recursos que beneficien a las naciones africanas en lugar de a las corporaciones extranjeras. Invierta en educación y atención médica, en lugar de en equipos militares comprados a antiguas potencias coloniales. Cree un comercio regional. Socios que prioricen la unidad africana sobre los intereses europeos o estadounidenses. Con menos eso que cada punto, su voz se volvía más fuerte, más segura. Dejen de pedir dinero a instituciones internacionales que exigen medidas de austeridad como condiciones para la asistencia. Dejen de asistir a cumbres donde los líderes africanos son tratados como socios menores, suplicando por inversiones. Dejen de aceptar la premisa de que la pobreza africana es inevitable, o de que nuestro subdesarrollo es de alguna manera natural. La sala estaba eléctrica ahora. Algunos delegados asentían en señal de acuerdo, mientras que otros lucían incómodos o enfadados. La sección de prensa zumbaba de actividad mientras los periodistas reconocían que estaban presenciando un discurso que dominaría los titulares a lo largo del continente. Estos no son problemas complejos que requieran décadas de experiencia para entender. Son problemas políticos que requieren valentía para abordar. Y valentía, presidente Adetokunbo, no es una función de la edad. Algunos de los líderes más valientes de la historia fueron muy jóvenes cuando cambiaron el mundo. Traoré se apartó ligeramente del podio, su lenguaje corporal se volvió más relajado, incluso cuando sus palabras se volvían más contundentes. Alejandro Magno conquistó la mayor parte del mundo conocido antes de cumplir los 30 años. Juana de Arco liberó Francia cuando tenía 19. Che Guevara tenía 28 años cuando ayudó a liderar la Revolución cubana. Martin Luther King Jr. tenía 26 años cuando lideró el boicot de autobuses de Montgomery. Nelson Mandela tenía 26 años cuando cofundó la Liga Juvenil de la ANC. Sonrió levemente, la primera vez que su expresión había cambiado desde que comenzó su respuesta.
Thomas Sankara tenía 33 años cuando se convirtió en presidente de Burkina Faso y comenzó el periodo de desarrollo y progreso social más exitoso en la historia de nuestra nación. Tenía 39 años cuando fue asesinado por fuerzas que preferían el antiguo sistema de explotación. La referencia a Sankara fue particularmente poderosa, dado su estatus legendario a través de África, como un líder que había priorizado la independencia y la dignidad africanas por encima de la aprobación internacional. Entonces, cuando el presidente Adetakumbo pregunta por mi edad, me recuerda que la juventud y la inexperiencia a menudo son palabras en clave para independencia y la negativa a aceptar la injusticia como inevitable. Cuando los líderes establecidos critican a los políticos más jóvenes por ser demasiado radicales o impacientes, a menudo están defendiendo sistemas que los benefician personalmente a expensas del pueblo al que dicen servir. Ahora Traoré regresó al podio, agarrando los bordes con ambas manos mientras se preparaba para dar su conclusión. Pero permítanme aclarar algo, porque no quiero que haya malentendidos sobre mis intenciones o mis métodos. No estoy aquí para atacar personalmente al presidente Adetakumbo, ni para restar valor a los logros legítimos de Nigeria o de cualquier otro país africano. Estoy aquí para desafiar ideas, cuestionar suposiciones y abogar por enfoques que prioricen la dignidad y la independencia africanas. Su tono se volvió más conciliador, aunque no menos firme. Nigeria es nuestra nación hermana. Su éxito es el éxito de África, y sus luchas son las luchas de África. El presidente Adetakumbo ha gobernado en tiempos difíciles, enfrentando desafíos que pondrían a prueba a cualquier líder. No cuestiono su patriotismo ni su deseo de servir a su pueblo. La cortesía diplomática en estas palabras hacía que sus críticas anteriores fueran aún más poderosas por contraste. Pero sí cuestiono si los enfoques que han fracasado durante décadas de repente tendrán éxito si simplemente les damos más tiempo. Sí cuestiono si la paciencia y el compromiso son siempre virtudes, particularmente cuando el costo de la paciencia se mide en vidas humanas y oportunidades perdidas. Traoré miró alrededor de la sala una vez más, su mirada abarcando a los delegados de todo el continente. África es el continente más joven del mundo. Más del 60% de nuestra población tiene menos de 25 años. Estos jóvenes no están interesados en escuchar sobre la complejidad de las relaciones internacionales o la necesidad de compromisos pacientes con sistemas que les han fallado. Ellos quieren trabajos, educación, atención médica, seguridad y dignidad. Quieren líderes que lucharán por ellos en lugar de poner excusas sobre por qué el cambio es imposible. Su voz se elevó ligeramente, adquiriendo una cualidad inspiradora. Estos jóvenes africanos no se impresionan por la edad o la experiencia. Si esa experiencia consiste principalmente en aprender a aceptar el fracaso, no están interesados en el conocimiento institucional. Si esas instituciones han fallado consistentemente en entregar servicios básicos, juzgan a los líderes no por sus relaciones diplomáticas o su comprensión del protocolo internacional, sino por sus resultados. Ahora, Traoré habló directamente a las cámaras, dirigiéndose a los millones de jóvenes africanos que sabía que estaban viendo. A los jóvenes de África que están viendo esta transmisión, no necesitan permiso para exigir un mejor liderazgo. No necesitan esperar hasta ser mayores para reconocer la injusticia o para trabajar por el cambio. No necesitan aceptar la pobreza, el desempleo o la inseguridad como características inevitables de la vida africana. Sus palabras llevaban el peso de una convicción absoluta. Su energía, su impaciencia, su negativa a aceptar el statu quo. Estas no son debilidades que deban superarse con la edad y la experiencia. Son fortalezas que deben canalizarse hacia la construcción de la África que merecen. Los aplausos que siguieron fueron diferentes de los diplomáticos y educados que habían caracterizado las primeras partes de la cumbre. Estos fueron genuinos, entusiastas y sostenidos. Incluso algunos de los delegados mayores se unieron, claramente conmovidos por el poder y la autenticidad del mensaje de Traoré. Pero él no había terminado. El presidente Adetakumbo pregunta cuánto tiempo espero permanecer en el poder antes de que mi pueblo se dé cuenta de que necesitan un liderazgo real. Permítanme responder a esa pregunta directamente. El tono de Traoré se volvió más tranquilo, más personal. Permaneceré en el poder exactamente el tiempo que mi pueblo crea que estoy sirviendo a sus intereses, en lugar de a los míos.
El momento en que decidan que me interesa más mantener el poder que entregar resultados, deben destituirme a través de elecciones, protestas o, si es necesario, con el mismo tipo de levantamiento popular que me llevó al poder en primer lugar. La audacia de esta declaración causó ondas de sorpresa por toda la sala. Ningún presidente en funciones se ofrece voluntariamente para ser destituido, ni siquiera de forma hipotética. El liderazgo real, presidente Adetokunbo, no se trata de mantener el poder a toda costa. Se trata de aceptar la responsabilidad de los resultados. Se trata de estar dispuesto a ser juzgado por el bienestar de su pueblo, en lugar de por la aprobación de los socios internacionales o la estabilidad de las instituciones existentes. Se apartó del podio, preparándose para concluir. Vine a esta cumbre esperando discutir estrategias concretas para el desarrollo y la independencia de África. Vine preparado para escuchar, aprender y colaborar con los líderes de todo nuestro continente. No vine esperando defender mi derecho a servir a mi pueblo, ni justificar mi compromiso con la soberanía africana. Su tono llevaba una nota de decepción, pero también de resignación. Pero si esta es la conversación que necesitamos tener, si necesitamos debatir si la edad importa más que los resultados, si la experiencia diplomática importa más que el apoyo popular, si mantener los sistemas existentes importa más que servir a las personas existentes, entonces estoy preparado para tener esa conversación. Traoré miró por última vez al presidente Adetokunbo, que permanecía rígido en su silla, su rostro, una máscara de ira apenas contenida. Espero, presidente Adetokunbo, que a pesar de nuestros desacuerdos de hoy, podamos trabajar juntos en beneficio del progreso y la unidad africanos. Espero que nuestros diferentes enfoques del liderazgo puedan complementarse, en lugar de entrar en conflicto entre sí. Pero también espero que entienda por qué algunos de nosotros creemos que hacerlo de siempre ya no es aceptable. Se alejó del podio, su postura relajada pero digna. Gracias por su atención y gracias, presidente Adetokunbo, por brindarme la oportunidad de compartir estos pensamientos. La sala estalló. Algunos delegados aplaudieron con entusiasmo, mientras que otros permanecieron en un silencio atónito. La sección de prensa era un frenesí de actividad mientras los periodistas llamaban a sus editores, sabiendo que acababan de presenciar uno de los momentos políticos más dramáticos en la historia reciente de África. El presidente Adetokunbo permaneció sentado durante varios segundos largos, claramente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente se levantó para regresar al podio, su movimiento fue rígido, incierto. El político confiado que había dominado las primeras partes de la cumbre había sido reemplazado por alguien que parecía genuinamente conmovido. Bueno, dijo Adetokunbo, forzando una sonrisa que no engañó a nadie. Nuestro joven colega ciertamente tiene pasión, y como todos sabemos, la pasión puede ser valiosa en la política. Pero su respuesta se sintió vacía, defensiva. La energía en la sala había cambiado completamente. Traoré había transformado lo que se suponía sería su momento de humillación en algo completamente diferente. Un manifiesto, un desafío, una visión de un liderazgo africano distinto. A medida que la cumbre continuaba, algo había cambiado fundamentalmente. Los delegados que apenas habían reconocido la presencia de Traoré antes ahora se acercaban a él durante los descansos, dándole la mano, participando en intensas conversaciones. Los miembros más jóvenes de las distintas delegaciones se tomaban selfies con él, mientras que los diplomáticos mayores encontraban razones para presentarse e intercambiar información de contacto. Mientras tanto, el presidente Adetokunbo se encontraba cada vez más aislado. La risa confiada que había recibido sus bromas anteriores fue reemplazada por una cortesía educada pero distante. Varios líderes que habían sido programados para reunirse con él en privado durante los descansos de la cumbre reprogramaron sus citas en silencio. El momento más revelador llegó durante el receso para el almuerzo. Traoré se sentó en una mesa rodeado por delegados de países africanos, más pequeños, participando en animadas discusiones sobre la soberanía de los recursos y la independencia monetaria. Al otro extremo del comedor, Adetokunbo se sentó con sus aliados habituales, pero su conversación era más contenida, casi defensiva. Un periodista de BBC África,
que observó cómo se desarrollaba esta dinámica social. Escribiría más tarde. En el lapso de 20 minutos, Ibrahim Traoré había cambiado el centro de gravedad del discurso político africano. La cumbre continuó durante 2 días más, pero todos entendieron que la verdadera historia ya se había escrito. Sin embargo, el impacto completo de la respuesta de Traoré no se haría claro hasta que los clips de video comenzaran a circular en las redes sociales. Dentro de 2 horas de la conclusión de la cumbre, versiones editadas del intercambio comenzaban a ser tendencia en Twitter, Facebook, TikTok e Instagram. El hashtag John Traoré Speaks se convirtió en el tema más comentado en África, con millones de compartidos, comentarios y reacciones provenientes de todo el continente y más allá. La respuesta fue abrumadora. Los jóvenes africanos compartieron los clips con comentarios como: finalmente, alguien dijo lo que todos estábamos pensando, y esto es lo que el verdadero liderazgo parece ser. Estudiantes universitarios organizaron fiestas para ver el intercambio completo, discutiendo y analizando cada palabra. Pero la reacción no se limitó solo a los jóvenes. Muchos africanos mayores, muchos de ellos decepcionados por décadas, de promesas incumplidas por parte de sus líderes, se sintieron inspirados por la contundencia y autenticidad de Traoré. Los padres compartieron el video con sus hijos, diciendo cosas como: así es como te defiendes por lo que crees. Los medios internacionales rápidamente recogieron la historia. CNN Internacional emitió un segmento titulado Nueva generación de liderazgo africano desafía a la vieja guardia. La BBC produjo un documental explorando la brecha generacional en la política africana, usando el intercambio Traoré-Adetakumbo como su ejemplo central. Al Jazeera organizó debates sobre el futuro de la gobernanza africana, con académicos y políticos de todo el continente analizando las implicaciones de lo que comenzaron a llamar el momento de Abuya. Pero quizás la respuesta más significativa vino desde dentro de Nigeria. A pesar de los intentos del gobierno de restar importancia al incidente, los videos del intercambio se difundieron rápidamente en las redes sociales nigerianas. Los jóvenes nigerianos, en particular, adoptaron las críticas de Traoré a su propio gobierno, compartiendo estadísticas sobre las tasas de pobreza, el desempleo y la inmigración que apoyaban sus argumentos. Los funcionarios del gobierno nigeriano inicialmente intentaron descartar el incidente como un malentendido o un ejemplo de inexperiencia diplomática por parte de Traoré. Pero a medida que el video continuaba ganando tracción, sus respuestas se volvieron más defensivas y, en última instancia, más reveladoras. El presidente Traoré es un joven con un entendimiento limitado de las complejidades de la política regional, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria en una conferencia de prensa organizada apresuradamente. Sus comentarios reflejan el tipo de pensamiento simplista que lleva a la inestabilidad y al conflicto. Pero estas respuestas defensivas solo amplificaron la historia original, creando nuevas rondas de discusión y análisis en las redes sociales. Una de las respuestas más poderosas vino de un grupo de organizaciones de la sociedad civil nigeriana, que emitieron una declaración conjunta diciendo: el presidente Traoré ha expresado preocupaciones que millones de nigerianos comparten, pero que rara vez han escuchado expresadas por sus propios líderes. Sus preguntas sobre la gobernanza, la rendición de cuentas y los resultados merecen respuestas serias, no respuestas despectivas. Los observadores internacionales señalaron que el intercambio reveló profundas tensiones dentro del discurso político africano que se habían estado acumulando durante años. La generación de líderes que había llegado al poder en el período posterior a la independencia estaba siendo desafiada por políticos más jóvenes que rechazaban muchas de las suposiciones y compromisos que habían definido la gobernanza africana durante décadas. Esto no fue solo un enfrentamiento entre dos presidentes, escribió un analista político para la revista Foreign Affairs. Fue un enfrentamiento entre dos visiones completamente diferentes de lo que el liderazgo africano debería ser en el siglo XXI. Las implicaciones a largo plazo del intercambio continuarían desarrollándose en los meses siguientes. El perfil internacional de Traoré aumentó dramáticamente, con invitaciones para hablar en universidades, institutos de políticas y conferencias internacionales que llegaron de todo el mundo. Más importante aún, su enfoque comenzó a influir en otros jóvenes líderes africanos,
quienes se sintieron impulsados a hablar de manera más directa sobre los desafíos y soluciones continentales. Mientras tanto, el presidente Adetokunbo vio cómo su influencia regional se reducía significativamente. Varios líderes de África Occidental, que previamente se habían inclinado ante el liderazgo nigeriano, comenzaron a adoptar posiciones más independientes sobre asuntos regionales. Las asociaciones económicas que Nigeria había dado por sentadas de repente fueron objeto de renegociación, con los países más pequeños exigiendo términos más favorables. Quizás lo más significativo fue que el intercambio pareció catalizar una conversación más amplia sobre la independencia y la soberanía africanas, que se extendió mucho más allá de las personalidades involucradas. Los jóvenes de todo el continente comenzaron a organizarse en torno a los temas que Traoré había articulado: soberanía monetaria, control de recursos y autodeterminación auténtica. La historia de lo que ocurrió en esa sala de conferencias, en Abuya, se convirtió en algo más que un drama político. Se convirtió en un símbolo de cambio generacional, de la negativa a aceptar el fracaso como inevitable, y del poder de hablar con valentía y convicción ante el poder. Como un comentario en las redes sociales que se hizo viral expresó: el presidente Traoré no solo respondió a un insulto, respondió a décadas de excusas, compromisos y aceptación de la injusticia, y millones de nosotros lo escuchamos. Al final, el intento del presidente Adetokunbo de humillar a un colega más joven logró exactamente lo opuesto de su intención. En lugar de disminuir la credibilidad de Traoré, le había proporcionado la plataforma perfecta para articular una visión que resonó con millones de africanos que ya estaban cansados de excusas y promesas vacías. Las semanas posteriores a la cumbre revelaron la verdadera magnitud del cambio que se había producido. Los periódicos nigerianos, a pesar de la presión del gobierno, se vieron obligados a cubrir la historia de manera extensa, ya que continuaba dominando las discusiones en las redes sociales. Los columnistas debatieron si las críticas de Traoré eran justas, pero pocos pudieron disputar la exactitud de las estadísticas que había citado sobre la pobreza y la inmigración en Nigeria. Lo que fue aún más preocupante para la administración de Adetokunbo fueron las repercusiones políticas internas. Los partidos de oposición en Nigeria comenzaron a incorporar elementos de la crítica de Traoré en sus propios mensajes, argumentando que el intercambio había expuesto debilidades fundamentales en el enfoque del gobierno hacia la gobernanza. Las organizaciones estudiantiles organizaron proyecciones del video en universidades de todo el país, lo que dio lugar a apasionados debates sobre liderazgo, rendición de cuentas y el futuro de la democracia nigeriana. La respuesta del gobierno se volvió cada vez más autoritaria a medida que los funcionarios se dieron cuenta de que no podían simplemente ignorar o descartar lo sucedido. Las publicaciones en redes sociales que compartían el video fueron marcadas para su eliminación, aunque esto solo generó más atención y críticas. Varios activistas prominentes nigerianos que elogiaron el discurso de Traoré se vieron sometidos a acoso e intimidación. Pero quizás el desarrollo más significativo vino desde dentro del propio establecimiento político de Nigeria. Los políticos más jóvenes, muchos de los cuales habían permanecido en silencio sobre sus frustraciones con la dirección del país, comenzaron a hablar más abiertamente sobre la necesidad de un cambio fundamental. Un grupo de senadores y representantes del partido gobernante publicó una declaración cuidadosamente redactada, pidiendo un diálogo honesto sobre los desafíos de gobernanza y la necesidad de enfoques frescos para el desarrollo nacional. La declaración fue diplomática en su lenguaje, pero sus implicaciones fueron claras. La crítica de Traoré había dado voz a preocupaciones que existían incluso dentro de la élite política de Nigeria. Mientras tanto, en todo África, el video continuaba generando discusiones y análisis que iban mucho más allá del enfrentamiento original. Los profesores universitarios incorporaron el intercambio en sus cursos sobre política africana y relaciones internacionales. Los líderes religiosos mencionaron los comentarios de Traoré en sermones sobre valentía moral y la importancia de hablar con la verdad al poder. Los artistas crearon obras inspiradas en lo que vieron como un momento definitorio en el discurso contemporáneo africano. Por supuesto, la respuesta no fue universalmente positiva. Los líderes establecidos de todo el continente entendieron que el enfoque de Traoré representaba un desafío fundamental a las convenciones diplomáticas que habían regido la política africana durante décadas.
Varios presidentes criticaron en privado lo que consideraban una retórica irrespetuosa y desestabilizadora. El exhibicionismo puede funcionar bien en las redes sociales, dijo un líder de África Occidental en una conversación privada que, luego fue filtrada a la prensa, pero no ayuda con el trabajo serio de la gobernanza y la cooperación regional. Pero incluso estas críticas parecen perder el punto. El discurso de Traoré no había sido un acto de exhibicionismo, sino un desmantelamiento sistemático de las suposiciones y excusas que habían permitido que el subdesarrollo africano persistiera, a pesar de los enormes recursos y el potencial del continente. La validación más poderosa del mensaje de Traoré no vino de los círculos políticos, sino de los africanos comunes que vieron sus propias experiencias reflejadas en sus palabras. Las vendedoras del mercado en Lagos compartieron el video mientras discutían las dificultades económicas que enfrentaban a diario. Los estudiantes universitarios en Accra organizaron clubes de debate para analizar el discurso y sus implicaciones para su propio futuro. Los agricultores en las zonas rurales de Kenia se agruparon alrededor de teléfonos y tabletas para ver a un líder que parecía entender sus luchas y frustraciones. Una respuesta particularmente conmovedora vino de un grupo de jóvenes nigerianos que habían estado planeando emigrar a Europa. En una respuesta en video que también se hizo viral, explicaron cómo el discurso de Traoré les había hecho reconsiderar su decisión de abandonar su tierra natal. Nos hizo darnos cuenta de que el problema no es África, dijo un joven ingeniero. El problema es el liderazgo que ha aceptado el fracaso como algo normal. Tal vez, en lugar de huir, deberíamos quedarnos y luchar por el tipo de liderazgo que él representa. Las implicaciones económicas del intercambio, también, comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. Varios inversores internacionales, que habían estado considerando asociaciones con empresas nigerianas, pospusieron silenciosamente sus decisiones, preocupados por las implicaciones de la estabilidad política ante las crecientes críticas al gobierno de Adetokunbo. Más significativamente, otros países africanos comenzaron a reevaluar sus relaciones con Nigeria. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que tradicionalmente había sido dominada por Nigeria, vio cómo sus reuniones se volvían más contendientes, a medida que los países más pequeños afirmaban posiciones más alineadas con la visión de Traoré sobre la independencia y soberanía africanas. El debate sobre el franco CFA, que Traoré había mencionado en su discurso, cobró nuevo impulso, ya que los países africanos francófonos comenzaron a discutir seriamente la independencia monetaria por primera vez en décadas. Francia, la antigua potencia colonial que controlaba el sistema CFA, observó estos desarrollos con creciente preocupación, entendiendo que el tipo de pensamiento que Traoré representaba suponía una amenaza directa para los intereses económicos europeos en África. Pero el impacto más duradero del intercambio podría haber sido su efecto en la juventud africana en todo el continente. Los jóvenes comenzaron a organizarse en torno a los temas que Traoré había articulado durante su respuesta. Los estudiantes universitarios formaron grupos de discusión enfocados en la soberanía y el desarrollo africanos. Los jóvenes profesionales crearon campañas en redes sociales, destacando las contradicciones entre la riqueza natural de África y su pobreza persistente. Quizás lo más importante fue que los jóvenes africanos comenzaron a ver el liderazgo político como algo a lo que podían aspirar, en lugar de algo que deberían dejar a las generaciones mayores. Las solicitudes a los programas de ciencias políticas en las universidades africanas aumentaron drásticamente en los meses siguientes a la cumbre. Las ramas juveniles de los partidos políticos en todo el continente vieron un aumento en la membresía por parte de personas inspiradas por el ejemplo de Traoré. La transformación no se limitó solo a África. En las comunidades de la diáspora africana en Europa y América del Norte, los jóvenes africanos organizaron fiestas de visualización y sesiones de discusión sobre el video. Muchos de los que habían planeado construir una vida permanente en el extranjero comenzaron a reconsiderar su relación con sus países de origen, preguntándose si el tipo de liderazgo que Traoré representaba podría hacer de la migración de retorno una opción viable. Las instituciones académicas internacionales también tomaron nota. La Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard invitó a Traoré a dar una conferencia sobre liderazgo en la era de la interconexión global. El Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford
organizó un simposio sobre nuevos paradigmas en la gobernanza africana. La Brookings Institution publicó un extenso análisis sobre lo que los investigadores denominaron la doctrina Traoré y sus implicaciones para el desarrollo africano. Pero quizás el indicador más revelador del impacto del intercambio vino del propio presidente Adetakumbo. En los meses posteriores a la cumbre, sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes y más cuidadosamente guionizadas. El estilo confiado y teatral que había caracterizado su personalidad política durante décadas fue reemplazado por un enfoque más defensivo, que parecía reconocer el cambio en el panorama político. Cuando hablaba públicamente, Adetakumbo a menudo se encontraba dirigiéndose directa o indirectamente a las críticas que Traoré había planteado. Las ruedas de prensa que se suponía que debían centrarse en el desarrollo económico, inevitablemente incluían preguntas sobre las estadísticas de pobreza y las tasas de inmigración. Las reuniones internacionales que deberían haber destacado el liderazgo regional de Nigeria se convirtieron en foros para defender el historial de su gobierno. El impacto psicológico del intercambio quedó claro durante una posterior cumbre de la Unión Africana, donde las interacciones de Adetakumbo con otros líderes parecían notablemente más contenidas. El hombre que alguna vez había dominado las salas mediante la fuerza de su personalidad ahora parecía incierto, casi disminuido. Mientras tanto, la influencia de Traoré continuó expandiéndose. Los jóvenes líderes en toda África comenzaron a adoptar estrategias retóricas similares, hablando más directamente sobre los desafíos continentales y rechazando los eufemismos diplomáticos que ocultaban las duras verdades. La frase «soluciones africanas para los problemas africanos» adquirió un nuevo significado, ya que los líderes comenzaron a cuestionar las asociaciones internacionales que parecían beneficiar más los intereses extranjeros que el desarrollo africano. El sector minero, en particular, comenzó a recibir un mayor escrutinio, ya que los países africanos comenzaron a renegociar contratos con corporaciones multinacionales. Varias naciones siguieron el ejemplo de Burkina Faso, exigiendo una mayor propiedad local y la distribución de beneficios en los proyectos de extracción de recursos. Las relaciones de ayuda extranjera también comenzaron a cambiar, ya que los 106 líderes africanos, fortalecidos por la crítica de Traoré, comenzaron a cuestionar las condiciones y suposiciones que sustentaban los programas internacionales de asistencia. El modelo tradicional de dependencia de la ayuda que había caracterizado el desarrollo africano durante décadas de repente parecía menos inevitable y más como una elección que podría ser reconsiderada. Estos cambios no ocurrieron de la noche a la mañana y no estuvieron exentos de controversia. Los socios internacionales que se habían acostumbrado a las dinámicas de poder existentes, comenzaron a rechazar lo que consideraban demandas poco realistas y nacionalismo peligroso. Algunos gobiernos e instituciones occidentales comenzaron a trabajar para aislar a los líderes que abrazaban lo que denominaban el populismo, al estilo Traoré. Pero el impulso se había desplazado a través de África. La conversación había cambiado de si la reforma era posible a cuán rápidamente podría implementarse. El intercambio en Abuya había demostrado que desafiar la autoridad establecida no era un suicidio profesional. De hecho, podría mejorar la credibilidad y efectividad de un líder. Quizás el cambio más profundo fue cómo los africanos comunes comenzaron a ver su relación con el poder político. Durante décadas, muchos habían aceptado que la gobernanza era algo que se les hacía, en lugar de algo hecho para ellos. La respuesta de Traoré había modelado una relación diferente entre líderes y ciudadanos, una basada en el respeto mutuo, la comunicación honesta y el compromiso compartido con el verdadero progreso. El video del intercambio continuó circulando, compartido por nuevas audiencias que lo descubrieron a través del boca a boca o de los algoritmos de redes sociales. Cada visualización parecía generar nuevas discusiones sobre liderazgo, rendición de cuentas y la posibilidad de cambio. En las escuelas de toda África, los maestros comenzaron a incorporar el intercambio en las lecciones de civismo, usándolo como un ejemplo de cómo debe funcionar el discurso democrático. Los estudiantes analizaron las técnicas retóricas de Traoré, su uso de ejemplos históricos y su habilidad para mantenerse respetuoso mientras entregaba críticas devastadoras. El impacto duradero de ese momento en Abuya no fue solo político, sino cultural y psicológico.
Traoré había demostrado que los líderes africanos podían hablar con autoridad y confianza en el escenario global sin pedir permiso ni validación de poderes externos. Había mostrado que la sofisticación intelectual y la claridad moral podían ser más poderosas que la experiencia diplomática y las conexiones institucionales. Lo más importante, había demostrado que la edad y la autoridad establecida no eran rival para la verdad dicha con convicción y coraje. En un continente donde la gerontocracia a menudo había sofocado la innovación y la rendición de cuentas. Su ejemplo abrió nuevas posibilidades de liderazgo, que priorizaban los resultados sobre las relaciones y la sustancia sobre el estilo. La historia que comenzó con el intento de un hombre de humillar a otro, se había convertido en algo mucho más grande. Un catalizador para repensar suposiciones fundamentales sobre el poder, el liderazgo y el futuro de África. Y a medida que millones de africanos continuaron compartiendo, discutiendo y sacando inspiración de esos 20 minutos en Abuya, se hizo claro que algunos momentos realmente cambian la trayectoria de la historia. ¿Qué había intentado lograr el presidente Adetakumbo cuando decidió desafiar públicamente al joven líder de Burkina Faso? Tal vez pensó que podría disminuir a un rival potencial, afirmar el dominio regional de Nigeria o simplemente demostrar su propia sofisticación política a una audiencia internacional. En cambio, había desatado algo que no podía controlar. Una conversación sobre la verdad, la rendición de cuentas y el tipo de liderazgo que África merecía en el siglo XXI. Y en esa conversación, sus propias limitaciones habían quedado expuestas mucho más a fondo que cualquier cosa que pudiera haber revelado sobre su objetivo. La ironía fue total. Al intentar humillar a Ibrahim Traoré, el presidente Adetakumbo le había proporcionado la plataforma para inspirar a un continente.